En 1977, un ingeniero se encerró en Navidad a resolver un problema que ya estaba resuelto. Todo el mundo usaba unos 50 chips para controlar un disquete. Él lo hizo con 8. Y la pregunta que te trajo hasta aquí es si esa gente era más inteligente que tú. Te la contesto ahora mismo y después me pasas el resto del video comprobándolo. Sí eran genios, pero no porque nacieran distintos a ti, sino porque el trabajo no les dejaba otra opción. Y nosotros no lo somos, porque cada capa que inventamos para hacernos la vida más fácil nos fue quitando una razón para hacerlo. Lo que no hace falta no se entrena. Eso es todo. Ahora déjame demostrártelo con 3 casos. Antes de que existiera un solo lenguaje, programar era escribir números. Le decías al procesador, mueve este dato aquí, guarda este otro allá, salta a esta dirección de memoria. Una instrucción a la vez. No había un compilador que te avisara. No había un depurador. No había una consola diciéndote que en la línea 37 metiste la pata. Si te equivocabas de dirección, no te salía un error rojo. Se colgaba la máquina y tú tenías que averiguar por qué mirando unas luces. El que programaba así tenía que saber cómo estaba hecha la máquina por dentro. No era un plus en el currículum, era el trabajo. Segundo caso. La computadora que llevó a 3 hombres a la luna. Tenía 4 kilobytes de memoria de trabajo. 4. Menos de lo que pesa la foto que le mandaste a alguien esta mañana. El 20 de julio del 69, bajando hacia la luna, esa computadora empezó a tirar una alarma. 1202. Se estaba ahogando. Un radar que ni siquiera hacía falta en ese momento le estaba metiendo trabajo de más. Y no se cayó, porque el equipo de Margaret Hamilton la había escrito para que, cuando no diera abasto, botara lo menos importante y siguiera con lo que de verdad importaba. Con 4 kilobytes, y con un programa que sabía priorizar bajo presión. Tercer caso, y vuelvo a los 8 chips del principio. Gauss no quitó 40 y tantos chips por lucirse. Los quitó porque cada chip costaba dinero y la Apple II tenía que ser barata. Lo que hizo fue mover al software todo lo que los demás resolvían con hardware. Para eso tienes que entender las dos cosas a la vez, el circuito y el código. Hoy esos son 2 carreras distintas y 2 personas distintas. Y aquí está lo que de verdad los hacía genios, que no es lo que tú crees. La máquina entera les cabía en la cabeza. 4 kilobytes te los aprendes. El 6502, el procesador de la Apple II, tenía 56 instrucciones. 56, eso se acaba, tiene fondo. No había ninguna capa donde esconderse, sencillamente porque todavía no había capas. Si algo fallaba, el problema era tuyo y estaba a la vista. No podías decir que era culpa de una librería. Eso no los hizo más inteligentes, los hizo profundos. Es otra cosa, y es justo la que perdimos. Porque desde ahí toda la historia de la programación es la historia de irle poniendo capas encima. 1952. Grace Hopper escribe El Acero, un programa cuyo único trabajo es escribir otros programas, la primera capa de la historia. 1957. El equipo de John Backus saca Fortran y lo que tú escribes en una línea a la máquina lo convierte en un montón de instrucciones, casi tan rápidas como si las hubieras picado tú a mano. Y Backus lo dijo sin ninguna pena, que gran parte de su trabajo salió de ser vago. Ahí desapareció la primera razón para ser un genio. Ya no tenías que traducir tú. Después llegó C y desapareció el registro. Dejaste de tener que saber en qué parte exacta del procesador estaba cada dato. Después llegó el recolector de basura y desapareció la memoria. Ya ni tienes que acordarte de devolver lo que pediste. Y fíjate en un detalle. Java, JavaScript, Python. Los 3 lenguajes con los que hoy se gana la vida a medio mundo nacieron ya con la memoria resuelta de fábrica. O sea que hay gente con 10 años de carrera que nunca ha tenido que pensar dónde vive un dato. Y no es culpa suya, es que nadie se lo pidió nunca. Y después llegó el gestor de paquetes, y desapareció lo último que quedaba, escribirlo. Cada una de esas capas fue un regalo. Que quede claro, yo no quiero volver atrás, y tú tampoco, pero cada regalo venía con la misma factura escrita chiquita, una cosa menos que estás obligado a entender. Y así llegamos a ti y a mí. Déjame enseñarte algo de mi propio proyecto, el que uso para hacer estos videos. Yo declaré 7 dependencias. 7, las puedo nombrar de memoria.
Dentro hay 276 paquetes y 572 megas de código que yo no escribí y que tampoco he leído nunca. Y funciona perfecto. Ese es justo el problema. Funciona tan bien que no tengo ni una razón para abrirlo. Hasta el día que se rompe algo 3 capas más abajo, y ahí me quedo ciego, porque nunca bajé. Y ahora tenemos encima una capa más, la más gruesa de todas. La inteligencia artificial escribe el código y tú le das a probar. Y si no entiendes la capa de abajo, no estás revisando nada. Estás confiando que es otra cosa muy distinta. Por eso ellos eran genios y nosotros no. No porque valgamos menos, porque a ellos la máquina los obligaba y a nosotros nos deja pasar. Y la buena noticia es que esto último se elige. La profundidad no te la quitó nadie. La dejaste de usar porque no te hace falta para cobrar a fin de mes. Así que baja una capa, una sola, la que está justo debajo de lo que usas todos los días, y ábrela a ver qué hay. Escribe una cosa sin librerías. Ponte un límite absurdo a propósito, como el que ellos tenían sin pedirlo. Porque a los genios de antes no los hizo el talento, los hizo la máquina que tenían delante. Yo soy Criso, suscríbete, que aquí te cuento las historias que la industria pasa por alto.